Una de las cosas que necesitamos siempre entender y disponer es la importancia de nosotros poder ser edificados en la palabra. Una de las razones por la cual el creyente se reúne, por supuesto, en primer lugar para adorar a Dios. Necesitamos tener la disposición del corazón para adorar a Dios. Y la otra razón es para instruirnos en la palabra del Señor. Esos son los dos motivos más relevantes en lo que significa congregarnos, el reunirnos, adorar a Dios y poder entonces compartir de la enseñanza, disponer el corazón para que Dios hable a nuestras vidas, para que Él se revele a nosotros. Y en esta mañana quiero compartir en el libro de Filipenses. Voy a leer unos textos bíblicos para empezar a desarrollar mi enseñanza. En el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Filipenses, del verso 3 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ok, hasta ahí la lectura. Y en esta mañana quiero compartir un poco acerca de la felicidad versus el gozo. También tengo un segundo título que es la felicidad, mi meta inmediata. Y cuando hablamos de felicidad, por supuesto que es una palabra que nos anima, nos entusiasma. Porque yo creo que la vida del ser humano es en función de esa necesidad de poder entonces realizarnos para poder ser felices. ¿A quién no le gusta ser feliz? ¿Quién no sueña con la felicidad? Todos soñamos con eso. Y yo creo que el esfuerzo que el hombre hace en cualquier sociedad, en cualquier terreno, es en busca de eso que llamamos felicidad. Y vemos aquí por lo menos ese gran paradigma que hay en un país como este. Personas que venimos de nuestros países, regularmente de países de Latinoamérica, buscando esa realización del sueño, lo que aquí dicen sueño americano, que muchas veces se convierte en pesadilla para muchos, ¿verdad? Porque a veces cuando uno está en sus países, uno mira las cosas desde una óptica diferente a la realidad que muchas veces se consigue en este país. Y no digo con esto, y no estoy hablando mal de este país, no, sé que hay muchas oportunidades que ojalá pudiéramos aprovecharlas en el orden en que se presenten a nuestra vida. Este es un tema que siempre ha generado posiciones y pasiones muy diversas desde que el hombre es hombre, desde que el hombre existe. Y siempre fue el tema principal entre las diversas escuelas del pensamiento de filosofía griego, los grandes filósofos. Ese era su tema. Sócrates, Platón, Aristóteles, por nombrar algunos. El tema central era eso, el sentido de la vida, lo que le daba el sentido de la vida, lo que era la autorrealización o alcanzar la felicidad personal. Y por supuesto lo sigue siendo hoy, no es solamente un pensamiento antiguo, sino que es parte de la vida hoy día. Todos de alguna manera nos esforzamos
y nos hace seguir luchando por nuestro sueño, por alcanzar entonces esa meta. Y mientras preparaba yo la enseñanza, miraba una encuesta que hace una revista científica a sus suscriptores, y la encuesta la hacen entre 50,000 suscriptores de esa revista, haciéndole precisamente esa pregunta: ¿cómo puede una persona encontrar la felicidad? Y miren, la gran mayoría de esa encuesta decía, bueno, ganando la lotería. Y por eso usted ve esos grandes premios que la gente se vuelve, bueno, como loca buscando el ticket, comprándolo en diferentes partes para ver si la pega. Otros, alcanzar las cosas que supuestamente necesitan, el poder tener entonces lo que siempre han soñado, las cosas materiales, las cosas por las cuales están luchando en esta vida. Muchos otros no tienen idea de cómo definir la felicidad o cómo obtenerla. La gran mayoría de las personas define su felicidad en base a lo que les pasa a ellos, en base a esos valores y a esa formación que hemos recibido. Así entonces cataloga la felicidad, lo que les pasa a ellos, lo que les pasa a su familia, a sus amigos, a sus inversiones, a su salud, a su trabajo, sus sueños y planes. Para la gran mayoría la felicidad entonces está ligada a las circunstancias de la vida. Y es exactamente por esa razón por la cual la felicidad no puede ser garantizada, ya que las cosas cambian, las circunstancias de las personas cambian, muchas veces de la noche a la mañana. Mire, la vida le ha cambiado a millones de personas a raíz de toda esta pandemia que se desató desde el año pasado. Y vemos que ha afectado no solamente a la familia, sino a las corporaciones, las empresas. Ha generado cambios en todo el sentido de la palabra. Catástrofes que han sucedido, las inundaciones recientes en muchas partes, en Europa, en Australia, en Centroamérica, huracanes. Recientemente, me imagino que estarán al tanto del volcán allá en España, el desastre que está ocasionando, donde ya el volcán tiene más de 40 días activo y donde ya hay una cantidad de personas afectadas por estas cosas. Entonces, vemos que todo pareciera que gira en torno a estas realidades. Ahora, cuando me voy a la palabra, a un texto como este de Filipenses, recordemos de que esta carta, ¿quién la escribe? La escribe Pablo, dirigiéndosela ¿a quién? A los filipenses, a una iglesia que él amaba, a una congregación en la cual él había trabajado arduamente en su formación, en el liderazgo y en cada uno de los hermanos. Entonces, Pablo hace referencia a una palabra con un significado mucho más profundo acerca de este tema, y no es precisamente de felicidad, sino que él habla es de gozo, que pareciera que pudiera ser lo mismo, pero no es lo mismo, ni se escribe igual. Son dos cosas totalmente diferentes. Tradicionalmente la carta a los filipenses se le conoce como la carta del gozo. Tanto es así que se le cita esa palabra 19 veces en los 4 capítulos que encierra esta carta. Y vemos que es parte de la esencia de lo que Pablo está tratando de enseñar con relación a esto que escribe y que acabamos de leer. El gozo es algo mucho más profundo y que tiene que ver entonces con algo espiritual, con algo que está adentro y que se exterioriza, que sale hacia afuera. La felicidad depende de las circunstancias, el gozo depende de las convicciones personales. Ahora, parece contradictorio o paradójico ver a Pablo escribiendo acerca del gozo, porque cuando nos vamos al contexto de su condición y de su situación,
Sabemos de que Pablo estaba preso, era prisionero, estaba en una situación bien difícil, bien complicada, y que no había sido la primera vez que él estaba padeciendo por causa del evangelio, sino que ya era como parte de esa rutina a la cual él estaba expuesto, pero que no cambiaban, esa circunstancia no cambiaba la actitud que él y cualquier cristiano está llamado a tener ante las circunstancias difíciles de la vida. Y yo creo que esa es una de las enseñanzas que va a resaltar la carta de Filipenses, de que la actitud, la relación con el Señor está muy por encima de las cosas circunstanciales que nos puedan estar rodeando. Porque ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene asedio por situaciones de distintas índoles? Cuestiones, problemas personales, problemas familiares, problemas financieros, problemas de todo índole, de salud. Muchas cosas nos pueden agobiar, los pensamientos, la relación con la familia, tantas situaciones que pueden golpear nuestra vida. Pero qué importante es nosotros poder entonces apegarnos a la palabra, a los principios espirituales que se van a generar en el corazón de un creyente, un verdadero creyente, hijo de Dios, que ame al Señor, que haya nacido de nuevo, que haya tenido la experiencia de la cual habla Pablo, de la cual habla Juan en el capítulo 3 de su carta, donde habla de una experiencia transformadora que cambia vidas, que transforma no solamente nuestra manera de vivir, sino nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos con el mundo que nos ha tocado vivir. Un mundo complejo, un mundo difícil. Para Pablo era un mundo difícil lo que él estaba viviendo en ese momento, pero mire, cuando nos trasladamos en el tiempo, Pablo, estamos hablando de historia de hace 2000 años atrás, y si lo trasladamos a este tiempo, igualito. Son las mismas necesidades, las mismas carencias que podemos tener entonces como seres humanos. Entonces, Pablo no estaba escribiendo su carta desde un resort allá en el Mediterráneo, tomándose un daiquiri o qué sé yo, cualquier bebida. No, él no estaba pasando un buen momento, él está pasando por momentos difíciles y momentos peligrosos. Él estaba bajo arresto domiciliario, él llegó a una negociación con el gobierno romano para que entonces lo sacaran del lugar donde lo tenían y le dieran entonces casa por cárcel. Y Dios permitió eso. Durante 2 años tuvo casa o cárcel por casa o casa por cárcel, sometido, donde él entonces negocia con los funcionarios romanos porque le dicen, bueno, te vamos a conceder tu petición, eso sí, tú vas a tener que pagar el lugar donde vas a estar recluido y vas a tener que pagar la guardia que te va a custodiar. Y él accedió y por supuesto el Señor siempre lo respaldó. No me pregunte cómo hizo para hacerlo, para pagar. El asunto fue que Dios respaldó aquella situación. Y esos 2 años fueron determinantes en muchas de las cosas que Pablo escribió, muchas de las cosas que Pablo transmitió. No solamente eso, sino que Dios utilizó ese confinamiento de Pablo en ese lugar para que guardias que lo custodiaban a él conocieran de la gracia del Señor y se convirtieran a Cristo. Cuando uno mira eso, uno dice, wow, los propósitos de Dios son insondables. Hay cosas, circunstancias que pueden afectarnos a nosotros y pueden, a veces no entendemos por qué nos ocurren cosas. ¿Por qué a mí, Señor? ¿O por qué a mí me tiene que pasar esto? Y lo que no entendemos hoy, lo entenderemos después, dice la palabra. Así que
El creyente necesita, el creyente que está centrado en el Señor, el creyente que ama a Dios, que tiene anhelos y deseos por Dios, crea, Dios lo va a guiar. Dios nunca nos va a desamparar. Siempre Dios va a recurrir de alguna manera, no tal vez como yo espero, no tal vez como yo quiero, pero de que lo va a hacer, créalo que Dios lo va a hacer. No hay duda de que Dios lo hace a su manera y Dios lo hace en su tiempo. Y por eso esa actitud, esa comprensión, esa rendición ante esta verdad, mire, es la que va a alimentar el gozo, ese gozo de la cual habla la palabra del Señor. Un gozo que el mundo no nos lo puede dar. Un gozo que no viene, mire, ni de la cuenta bancaria que yo pueda tener o de los bienes materiales que yo haya podido adquirir. No, un gozo que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra del Señor. Y ese es el gozo que viene de parte de Dios. Amén. Y eso es lo que está tratando Pablo ahora de enseñarle a los hermanos filipenses. Él está manifestando un agradecimiento y lo estoy destacando con algunos puntos bien precisos en el pasaje que acabamos de leer. Puntos resaltantes como una receta genuina para el gozo verdadero y perdurable en el tiempo. Ese primer ingrediente, por decirlo de alguna manera, está en el verso 3 cuando dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Recordar en agradecimiento, siendo agradecidos, primero por lo que Dios ha hecho con nosotros. Estábamos perdidos, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y mire qué bueno ha sido el Señor. Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí, de mi vida, si Dios no me hubiera alcanzado, si Dios no se hubiera revelado, si Dios no se hubiera manifestado a mi vida? ¿Dónde estaría yo, como dice el canto? ¿Qué sería de nosotros? Mirando cómo está el mundo, mirando la maldad, mirando las situaciones de muchas personas que inclusive hemos conocido, que ya ni siquiera están en este mundo, sino que por sus malas decisiones o por la vida que han llevado, están padeciendo, muchos tal vez presos, otros han muerto por causa de muchas de estas situaciones por las cuales todos de alguna manera hemos estado expuestos. Pero qué bueno es ser agradecidos con Dios, con lo que Dios nos ha permitido a nosotros vivir. Entonces, recordar en agradecimiento. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, dice Pablo. Y haciendo mención entonces de esos hermanos que había esa afinidad, esa identificación. Miren, no hay nada que nos una más. Aunque haya diferencia entre nosotros culturales, en oficios que podamos hacer, en distancias de donde podamos vivir, hay algo que nos une a nosotros y es la gracia de Dios, el amor de Dios manifestado. Es el mismo amor, es la misma gracia, es la misma salvación de la cual nos hemos apropiado de ella y ahora podemos disfrutar con la serenidad y la seguridad de que estamos en el camino correcto, en el camino del Señor, en el camino de salvación. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice el Señor. Amén. Y esas son palabras, yo sé que son palabras a veces ofensivas para muchos, palabras bien radicales, palabras que tal vez algunos dicen, pero ¿será que la única forma de salvarse entonces es a través de esa declaración? ¿Y qué será? Empezamos a pensar, ¿verdad? ¿Y qué será entonces de aquellos que están con otro tipo de pensamiento, en otras culturas, en otras religiones? Mire, yo le creo a Dios.
Yo creo lo que la Biblia enseña. Yo creo acerca de ese sacrificio realizado por Cristo en la cruz del Calvario. Creo en la manifestación de Dios a los hombres. Dios se hizo hombre, habitó entre los hombres, para que los hombres de alguna manera pudieran entonces encontrar, mirar el camino, ese único camino que Dios ha establecido para nuestra salvación. Entonces, Pablo da ese agradecimiento a Dios por acordarse de la obra que Dios ha hecho también en la vida de otras personas. Así como lo hizo en mí, estoy seguro que también lo está haciendo en ti o en usted. Estoy seguro de que aunque tengamos diferentes experiencias en Dios, al final todo se canaliza en lo mismo, en la seguridad de nuestra eternidad y de nuestra salvación. Amén. Mire, todas las experiencias no son iguales. Yo a veces le doy gracias al Señor, le digo gracias, Señor, por no permitirme tener experiencias como la de Pablo. Pablo se conocía todas las cárceles de allá del Mediterráneo. Conocía todas las cárceles del Asia Menor. Estuvo preso muchísimas veces, o sea, padeció por el Evangelio, cosas que no nos ha pasado a nosotros. Bueno, creo yo, por lo menos a mí no me ha pasado lo que le ha pasado a Pablo. Pero yo le doy gracias a Dios porque Pablo fue un instrumento que se dispuso en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que Dios entonces lo procesara. Fue un instrumento útil en las manos de Dios. Y en eso sí quiero parecerme a Pablo. En eso sí quiero ser un instrumento donde la gracia de Dios se manifieste para que otros puedan también conocer el mensaje esperanzador y el mensaje de salvación que solamente lo tenemos en Jesucristo. Entonces, este primer elemento o ingrediente es esencial en la sazón del gozo pleno. Este es el camino hacia una verdadera madurez espiritual, cuando yo aprendo a ser agradecido con lo que Dios ya me ha dado. Y esto es importante porque a veces tenemos tanto la mirada puesta en las cosas terrenales que perdemos la perspectiva del verdadero propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene siempre propósito con cada uno de sus hijos. Si Dios me salvó con un propósito. No solamente de darme el cielo, no solamente de asegurarme a mí mi eternidad, sino el propósito de poder ser un instrumento para que otros también puedan alcanzar la gracia, la bendición y la salvación en Jesucristo. Entonces, ese punto, aquí Pablo se está regocijando, porque él lo está viendo reflejado en la iglesia de los filipenses, en esa iglesia que estaba pregnado en el corazón de Pablo. Esa iglesia que él amaba y que lo está manifestando ahora en su escrito. Entonces, recordar en agradecimiento, el recordar, el hacer memoria, el tener presente quién es Dios y de la manera como Él nos ha cuidado y bendecido a pesar de las circunstancias que sean, de cómo Dios siempre ha visto por nosotros. ¿Pueden dar gloria a Dios por eso? Amén. Siempre ha visto por nosotros. Dios nunca nos ha dejado. Dios siempre nos ha guardado, nos ha suplido. Dios siempre, mire, si estamos vivos a la edad que tenemos es porque Dios nos ha guardado. Amén. Es porque Dios no nos ha cortado el oxígeno. Y gracias a Dios que no pagamos bill de oxígeno. Porque si no estuviéramos endeudados, bueno, pues imagínate. Gloria al Señor. Pablo escoge agradecer a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Ahora, no piense de que Pablo le está escribiendo a la iglesia perfecta, la iglesia que le generaba solo recuerdos gratos. No, porque más adelante en el desarrollo de esta carta vamos a ver problemas que habían internos dentro de la iglesia, de esa iglesia de Filipenses. En el capítulo 4 hay un problema,
un conflicto que se estaba generando entre dos hermanas, dos mujeres, una llamada Evodia y la otra Síntique. Tenían conflictos y Pablo estaba al tanto de la situación que estaba ocurriendo. Y no solamente eso, sino que habían diversos tipos de problemas. Miren, no hay iglesia perfecta. Yo sé que hay personas que salen a buscar la iglesia perfecta. Y déjeme decirle que si esa iglesia existe o existía, hasta que llegamos nosotros, hasta que yo entro, cuando yo entro, deja de ser perfecta. Significa de que no hay nada perfecto, no hay una iglesia perfecta. No podemos enfrascarnos en conseguir la iglesia ideal, la que satisfaga 100% mis requerimientos o mis necesidades. En su agradecimiento estaban incluidas las cosas no tan agradables o desagradables que habían sucedido o estaban sucediendo allí. No debemos dejarnos arrastrar, y esto es importante, no debemos dejarnos arrastrar por malos recuerdos ni pensamientos tristes o desagradables que hayamos podido experimentar en nuestras vidas, tal vez en otras congregaciones, personas que tal vez nos hayan defraudado, nos hayan decepcionado, y de eso pudiéramos hablar mucho, pero no es el tema. Simplemente el punto es de que no podemos dejarnos arrastrar por este tipo de malos pensamientos o malos recuerdos que nosotros podamos tener por experiencias pasadas. Pablo está demostrando aquí que no guarda rencor en su corazón acerca de nada ni acerca de nadie. Y ahí se ve una actitud bien madura del apóstol Pablo en relación a su espiritualidad. Eso es un signo de madurez cristiana. Eso es un signo de que el creyente está llamado a superar todas esas cosas que nos roban a nosotros la bendición de Dios. Guardar rencores en el corazón hacia cualquier persona, mire, no hay nada más terrible porque no hay verdadera comunión. No podemos, o sea, Dios no permite esa actitud. De repente llegamos a la iglesia y me iba a sentar de este lado, pero como ahí está fulanito de tal, déjame sentarme más bien para este lado y que no me mire. O sea, que uno dice, eso no cuadra con el hecho de yo disponer mi tiempo para venir a la iglesia. ¿Venir a la iglesia a qué? Cuando realmente no hay la verdadera disposición en el corazón a un verdadero arrepentimiento, a una verdadera adoración, cuando yo todavía guardo raíces de amargura en mi corazón hacia algo, hacia alguien. Y eso es triste y es parte del proceso de Dios en la vida espiritual. Mire, no solamente Pablo, muchos personajes de la Biblia tuvieron que superar, porque yo sé que es parte de la naturaleza humana, el hecho de nosotros guardar el rencor en el corazón. Ah, me la hiciste, bueno, ya tú vas a ver lo que te va a pasar. Y empezamos entonces a maquinar, y ahí está precisamente el cuadro que vemos día a día en el mundo. La maldad surge precisamente a raíz de muchas de estas cosas. Esa situación que se despierta en el corazón, que no se ha rendido a Dios, y esto es algo triste que sucede con mucha frecuencia. Pablo escoge entonces ignorar estos hechos, sabiendo que Dios es poderoso para transformar cualquier circunstancia. Guardar rencor en el corazón acerca de nada ni de nadie, porque somos llamados a tener la mente de Cristo. Necesitamos entonces ser renovados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Que mi condición de pecador arrepentido sea una condición genuina, entendiendo de que no hay nadie perfecto, de que todos necesitamos de esa gracia, todos necesitamos de ese perdón, de esa transformación. Yo sé que hay personas que tienen tal vez
mal genio, personas mal geniadas, que a veces es difícil tener a un compañero de trabajo con un genio así y que me toque a mí ahí al lado mío. Es difícil, ¿verdad? O sea, tratar con este tipo de situación. O en la misma familia, dentro de la misma familia. Hay personas que tal vez en la calle son un amor con todo el mundo, pero en la casa, mire, son un diablo con toda la familia. Y es triste estas condiciones que son reales, en las cuales nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, que nos transforme, que trate esa área que afecta mi relación con el Señor. Porque hay cosas que mire, no podemos autoengañarnos. El hombre que no trata de atender, la persona que no trata de atender este tipo de problemas, muchas veces marcados en nuestra personalidad, no es sincero. Y si no hay sinceridad, no hay acercamiento genuino con Dios. Porque una de las cosas es poder nosotros reconocer nuestra condición y poder entonces rendirnos delante del Señor. Ok, vamos a avanzar un poco más en la enseñanza. Otro ingrediente estamos hablando del gozo genuino. ¿Ok? Empezamos entonces por la felicidad, que es lo que todo el mundo está tratando de alcanzar, pero Pablo, Dios a través de su palabra nos habla de una frase o de un elemento que está muy por encima de la felicidad que el hombre trata de buscar, y es el gozo que viene de lo alto. El gozo que no lo alcanzamos, no se compra ni en la farmacia, ni en Walmart, ni en nada de eso. Es el gozo que viene de parte de Dios. Y dice entonces el verso 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Rara vez Pablo oraba por cosas. Y eso lo podemos corroborar nosotros en la palabra del Señor. Casi siempre vemos a Pablo orando por personas, pero no por cosas. No por las cosas ligadas a este mundo, sino más bien por la necesidad que hay en el corazón de otros. Después que una persona, mire, ha conocido del Señor, y esto siempre yo lo digo, es parte de la filosofía de mi vida, mi pensamiento. Después de alcanzar y conocer a Dios, ¿qué más me puede faltar? ¿Qué nos falta a nosotros después de conocer a Dios? Nada. El hombre en Dios está completo. Amén. Y usted dirá, no, pero que a mí me falta esto, para que yo no tengo esto. Mire, aquel tiene, yo no. Usted puede decir todo lo que quiera decir. Podemos tener una lista de cosas materiales, pero hablando en el terreno a la cual Pablo nos lleva y a la cual las escrituras nos llevan, es que después de conocer a Dios, mire, ya el hombre no necesita más nada. El hombre está completo en Dios. Todo lo demás, dice la Biblia, vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá por añadidura. Pero lo más importante, ya yo lo tengo, ya yo lo he alcanzado. Y esa era la actitud de Pablo. Por eso Pablo decía, yo he aprendido a vivir en abundancia, pero también he aprendido a vivir en escasez. Y el gozo de Pablo no dependía de si tenía o no tenía. Si tenemos, estamos súper felices. Y si no tenemos, estamos derrotados. Esa no era la actitud de Pablo. Su gozo estaba ya puesto en el Señor. No importa las cárceles que me toquen, no importa las penurias que puedan llegar a mi vida, no importa los problemas que yo tenga que enfrentar, con Dios estoy seguro. Amén. Aleluya. Y esa es la actitud espiritual, la actitud de la cual nos enseña a nosotros la palabra del Señor. Por eso entonces Pablo, mire, usted no lo va a encontrar en la Biblia orando por situaciones, por cosas, sino más bien su preocupación eran las personas, las almas y la obra del Señor. La misión que Dios le encomendó a realizar después de recibir el regalo más precioso que un ser humano puede recibir, que es la seguridad de su salvación. Cuando uno no tiene a Cristo y a usted le preguntan, mira, si tú te mueres hoy,
¿A dónde crees tú que vas a ir? Bueno, yo creo que yo no he sido tan malo. Y esas son las respuestas que por lo general uno va a escuchar. Yo no he sido tan malo, yo he sido mejor que muchos. Y empiezan a nombrar el fulanito, ese sí es un diablo. Y entonces empiezan a compararse, tratando como de obtener ese lugarcito en la cual Dios y la Biblia nos enseña de que nadie se va a salvar por méritos ni por obras. La salvación es un regalo que viene del Señor. Nosotros no hicimos nada, absolutamente, por esa salvación. Y ahora Cristo, Dios, nos invita simplemente a aceptar ese regalo. Un regalo inmerecido, porque no hay justo, ni aun uno, dice la Biblia, delante de Dios. Nadie se puede justificar delante del Señor. Y eso es maravilloso cuando nosotros podemos entonces meditar en estas verdades tan maravillosas de parte del Señor. Las palabras de Pablo no eran meramente un cumplido cuando dice siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. No era un cumplido. A veces nosotros podemos caer en la ligereza y eso. Yo he tenido en oportunidades que pedirle perdón al Señor. Por eso, cuando le decimos a alguien, voy a estar orando por ti, es un cumplido. Y por supuesto, a todos nos gusta que nos diga, oye, qué bueno, mira que el pastor está orando por mí o fulanito está orando por mí. Hay personas que se ocupan de pedirle oración a todo el mundo. Ora por mí, y empiezan a repartir todas sus necesidades. Y por supuesto, no es mal en el sentido de que sabemos de que tenemos necesidad y que la oración Dios la escucha. En el caso de Pablo no era un mero cumplido lo que él estaba diciendo, sino él estaba diciendo algo que estaba brotando del corazón. Realmente él los llevaba en su corazón, él oraba, él intercedía, aunque él estaba preso y aquellos estaban fuera, en la calle, estaban libres, el preso estaba orando por él, que debería ser como al revés, ¿no? Los libres orando por el preso. Pero él les dice, yo en mi condición oro por ustedes, haciendo mención de la verdadera libertad que está entonces unido al gozo de la cual estamos hablando en esta mañana. Pablo estaba entonces hablando en serio. Necesitamos ir muriendo cada día más y más a nuestro yo e ir creciendo en la entrega desinteresada hacia los demás. Yo creo que no hay mejor ejemplo que la persona de Jesús, cuando el Señor entonces se entregó a sí mismo, dando su vida por amor a nosotros. Y no solamente eso, sino las expresiones de cuando el Señor pide misericordia por sus verdugos, por aquellos que lo estaban ejecutando, entendiendo Dios de que ellos estaban ignorando en la ignorancia ante lo que estaban haciendo. Y perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ellos estaban actuando en una ignorancia espiritual, pero nosotros ya no estamos en la ignorancia espiritual. Conocemos la palabra. Por eso la importancia de nosotros relacionarnos con la Escritura, con la palabra de Dios. La única herramienta, el único elemento que va a traer la madurez y el crecimiento espiritual de un cristiano es la palabra. Creo que lo dije también el domingo pasado. Es nuestra vinculación a la palabra. No hay otra fórmula, mi amado hermano. Por eso cristianos que dicen ser cristianos y no tienen ningún vínculo con la Biblia, mire, su cristianismo es dudoso. Porque no hay manera de nosotros poder ser cristianos desvinculados de las verdades de Dios. Y usted puede decir, bueno, pero hay gente que es analfabeta, que no puede leer. Sí, pero si tiene oídos puede escuchar la palabra. La Biblia dice de que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Resumiendo, la única vinculación para nosotros poder crecer es a través entonces de esa palabra, que es la que
la que nos ayuda, la que nos nutre, la que nos proyecta en el camino del Señor y en los propósitos de Dios. Cuando uno intercede por alguien, mire, esto cambia en primer lugar al que está intercediendo. El hecho de nosotros poder estar orando por alguien no solamente va a beneficiar por la persona que estamos orando, sino el primer beneficiado es al que está intercediendo, porque eso es alimento a nuestro espíritu. Dios nos va a fortalecer, Dios nos va a ayudar en nuestro crecimiento. Ahora, las circunstancias de Pablo no cambiaron. Aunque él estaba orando por ellos, él seguía prisionero. Y recordemos de que Pablo, en su última cárcel allá en Roma, en la ciudad de Roma, de ahí Dios dispuso de él. Fue decapitado y fue llevado a la presencia del Señor. Y uno dice, bueno, y tanto que oraba, ¿de qué le valió a Pablo orar tanto cuando no fue capaz de librarse a sí mismo? Porque esa es la mente humanista, la mente que le mete lógica a estos razonamientos. Dice, bueno, pero ¿de qué le sirvió ser cristiano cuando él no pudo ni siquiera ayudarse o Dios no lo ayudó? Y esa es una mala interpretación y una mala óptica de los propósitos eternos de Dios. Por eso a veces no entendemos por qué gente buena le pasan cosas malas. ¿Por qué a gente buena mueren jóvenes? Y uno dice, wow, tanta gente mala que hay, mire, y no se mueren pero ni de gripe, no les da nada. Y hay gente buena que hemos conocido que lamentablemente se nos han ido. Y uno dice, wow, es lamentable, pero Dios, que conoce todas las cosas y que conoce realmente todos los elementos que se mueven alrededor de nuestras vidas, Él sabe. Por eso, mire, sabemos el día en que nacemos, bueno, porque nos lo dicen nuestros padres o porque está en una partida de nacimiento, aunque no nos consta, pero no sabemos el día en que nos vamos. Ese día sí no lo tenemos registrado. Y el Señor nos permita tal vez tener larga vida al que desea tener larga vida. Pablo, si estudiamos la vida de Pablo, Pablo estaba preparado ya para partir con el Señor. Porque decía, porque estar con el Señor es muchísimo mejor que estar aquí en este mundo padeciendo todo lo que estoy padeciendo. Y eso es verdad, eso es una gran verdad que nos acompaña a todos. Si nosotros supiéramos, si nosotros pudiéramos mirar lo que Dios ha preparado para sus hijos en la eternidad, si lo pudiéramos ver por un ojito, es un ojito mágico, y ver lo que hay allá detrás de la eternidad, miren, le aseguro que usted soltara todo y saliera corriendo con el fin de estar en ese lugar que Dios ha preparado y destinado para sus hijos. El problema es que somos terrenales. Y cuando la gente está en bien, está en bienestar, la gente está próspera, por eso dice el Señor, y el Señor les da una enseñanza a los discípulos, que difícilmente los ricos se salvarán, y no porque no haya la posibilidad para que un rico se salve, sino el Señor, que conoce el corazón de los hombres, sabe que el hombre se inclina y se apega a las riquezas. Y qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Y digo esto simplemente porque hay cosas espirituales que tienen que ser reveladas en el corazón de un cristiano para entender estas cosas. Entonces, todas estas cosas nos ayudan a nosotros a entender de que hay cosas que no podemos pasarles por encima. Otro de los ingredientes, ya resumiendo, en la receta de este gozo de la cual estamos hablando, es participar confiablemente. Dice el verso 3, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, rogando con gozo por vuestra comunión en el Evangelio. Y dice, haciendo mención de la comunión, porque es un término que muchas veces desconocemos. La comunión, la palabra comunión viene de la palabra griega koinonia, que es compartir, la ayuda mutua, confraternizar, unirse, es ser parte de.
Ahora, mucha gente no sabe realmente lo que esta palabra significa y por lo tanto no la usa de la manera correcta. Aquí Pablo se está refiriendo a la comunión que tenemos en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. Porque confraternizar también lo hacen los miembros de un club. Ellos confraternizan. Pero la palabra koinonía, el sentido de la palabra que Pablo le da en el texto bíblico no tiene nada que ver con ese tipo de compañerismo que lo podemos tener. Los delincuentes también son muy amigos entre ellos y se meten en sus guaridas a repartir el botín o la botija. Y ellos son muy amigos, ellos confraternizan. Entonces, el sentido de la palabra está ligado al propósito de Dios, al sentido que Dios le da al corazón de cada creyente. Dice, en participar con Él en el Evangelio a través de la oración, ya estoy terminando, del sacrificio personal de nuestro tiempo, del sacrificio financiero, de la disposición a compartir de la gracia de Dios con otro y de la hospitalidad y ayuda a otras personas, basados todos en el amor cristiano. Entonces, estas son las prioridades que tienen que estar presentes en el corazón de un verdadero creyente. Que el Señor nos permita entender estos propósitos y estos planes de Dios, que lo que Pablo está expresando no es solamente para un grupo de personas allá en Filipo, no, es una prioridad para todos los que han sido alcanzados por el Señor, para todos los creyentes. Estas necesidades son las mismas, que no cambian en el tiempo. Estamos en escenarios diferentes, pero la palabra no cambia. Amén. Por eso dice la Biblia de que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra esa jamás pasará, esa se mantiene en el tiempo. La palabra de Dios no se moderniza. Hay muchos que han tratado de modernizar la palabra, tratando pues de cambiar cosas y adaptándolas a nuestra modernidad, al mundo moderno. Hay cosas que podemos nosotros, por supuesto, yo no voy a ponerme una batola blanca y venir aquí en sandalia y dejarme así como los que regularmente pues se representan de personas del primer siglo, porque eso estaría fuera de mi cultura y de mi tiempo. Pero todo lo que es concerniente a la palabra, a los principios, a la doctrina, a las enseñanzas básicas y fundamentales de la fe de un cristiano, indistintamente de la época que le haya tocado vivir, esa no cambia, esa es la misma, esa se mantiene siempre en el mismo orden. Amén. Amén. Entonces, que el Señor nos permita y nos dé la capacidad de poder entender de que estos principios fundamentales son las que van a traer entonces la base fundamental del gozo espiritual, que no procede entonces de las circunstancias que tengamos ni de las adquisiciones materiales que podamos tener en este mundo, sino es algo que viene de Dios, de ese Dios que se manifestó a nuestras vidas y que está entonces morando en el corazón de cada creyente que se ha arrepentido, que le ha recibido, que ha nacido de nuevo. Amén. Que el Señor nos permita entonces disfrutar de este gozo y ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para poder entonces ser útiles en las manos del Señor y poder bendecir a otros de la manera como Dios nos ha bendecido a nosotros. Amén. Vamos a estar de pie y vamos así a orar en esta mañana, y a todas las personas que nos miran a través de las redes, que Dios pueda revelarse a su vida y que usted disponga su corazón también para el Señor. Hay cosas que no las podemos experimentar hasta el momento que nosotros decidamos realmente probar. Mi consejo en esta mañana para ti que me ves donde quiera que estés es que pruebes con el Señor. Dale la oportunidad a Dios y Dios va a cambiar
todas las circunstancias de tu vida, empezando por ese gozo de la cual habla la palabra del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias por la oportunidad que nos permites de poder hablar de tu palabra, de poder enseñar basados en estas experiencias muy personales, Señor, pero que transmiten, Señor, vida, aliento, esperanza al corazón de todos los creyentes de cualquier tiempo y de cualquier lugar, Señor. Gracias te damos en este día, gracias por la oportunidad de poder recibir tu perdón, de recibir tu gracia, de recibir, Señor, la esperanza de poder dar pasos hacia los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. En esta mañana te agradecemos por este tiempo precioso que hemos podido tener delante de ti. Glorifícate, Señor, y todo esto te lo pedimos agradeciéndotelo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Bendiciones para todos, y así entonces damos por concluido nuestro servicio.